Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general al mercado de las criptomonedas y veremos qué es lo que está sucediendo con el patrón correctivo actual. Así que empezamos. Bueno, antes de nada comentaros, es posible que hoy por la tarde haga un directo, sería sobre las 18, 18:30, UTC más 2 para los que seáis de fuera, me lo tengo que pensar, ¿vale? Si veo que tengo ese tiempo y me apetece, pues lo hago y si no, pues no. Os lo diría por Instagram, a través de Instagram pues pondré un comentario o un post diciendo, oye, sí, y si es que no, pues no diré nada y ya está, porque ¿para qué? Igualmente, pues lo que haríamos será un poco charlar, analizar, en fin, tranquilitos, ¿vale? Sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de nada, estar ahí tranquilos, hablando, pasando la tarde del viernes y ya está, luego cada uno de fiesta o lo que le apetezca. Entonces, vamos a ir ya directamente. Hoy vamos a hablar de Bitcoin, analizaremos Bitcoin, como siempre, Syscoin, Cardano, Coti y EOS. Pero primero, en cuanto a calendario económico, hoy no tenemos demasiado, por no decir que no tenemos nada. Número de plataformas petrolíferas es lo único que puede aceptar, pero no es el dato de petróleo o en referencia al petróleo más importante que tiene Estados Unidos. Así que no va a haber nada interesante en cuanto a lo que podemos ver por la tarde. Sí que es verdad que, bueno, pues en Canadá se presenta cambio de empleo, tasa de desempleo, lo cual son datos interesantes, pero tampoco van a tener una afectación en cuanto al mercado de criptomonedas. Así que eso lo descartamos. Primera noticia: ¿puede Putin recurrir a armas de destrucción masiva si no ganan en Donbass? A ver, han salido aquí ministros de Relaciones Exteriores del G7 y han dicho: cualquier uso por parte de Rusia de tal arma sería inaceptable y tendría graves consecuencias relacionadas con armas químicas, biológicas o nucleares, ¿vale? A ver, yo personalmente, mi opinión es que es prácticamente imposible, y es mi opinión de ni ser historiador, ni ser experto en guerras, sino de usar un poco la lógica, entender la economía mínimamente, entender el problema de Rusia para pagar y para sostener una guerra, y entender que pues las presiones absolutamente increíbles que está recibiendo por parte y con razón de los demás países del mundo, pues le van a hacer que le sea prácticamente imposible seguir con esta guerra y persistir en la guerra, como para poner a sacar armas de destrucción nuclear, biológicas o químicas. O sea, sinceramente, este tipo de noticias me parecen más humo que otra historia. Me parece más, pues bueno, oye, tengo que sacar un artículo. Ayer salieron los ministros del G7 no sé qué, pues venga, toma artículo y fuera. Pero yo personalmente, y os digo que es mi opinión, sin ser experto de nada, pero pues hombre, entendiendo que el PIB de Rusia es más cercano al de España que al de Estados Unidos, entendiendo que Rusia se ha metido en guerras recientemente que ya le han desgastado económicamente, entendiendo que las presiones están siendo increíbles, entendiendo que han muerto muchísimos soldados rusos, que se está cobrando favores por un tubo de anteriores guerras y anteriores ayudas, o sea, están teniendo los típicos, ¿cómo se llama? Guerrilleros de otros países que vienen a apoyar sin ser rusos ni ser nada. O sea, entendiendo diferentes elementos, pues mi conclusión es: lo más normal y lo más coherente es que la guerra pues esté más cerca de acabar que de otra cosa, por lo cual liarnos ahora con armas de químicas, biológicas o nucleares sería una auténtica barbaridad, por lo cual en mi cabeza de trader, donde las probabilidades lo son todo, pues las probabilidades de que pase esto son mínimas, ¿ok? Así que nada, lo dejo por aquí, vamos al siguiente. Subida de tipos del Banco Central Europeo. Sabemos que el Banco Central Europeo, y si no lo sabéis ya os lo explico yo, pues ha comentado que va a subir tipos de interés a finales de año, y bueno, pues lo dejan un poco abierto en qué etapas o de qué manera se van a subir. Yo, en mi opinión, es demasiado pronto como para estimar una posibilidad. Sí que ya han dicho que para finales de año se van a subir tipos, etcétera, etcétera, pero claro, no sabemos qué acontecimientos van a salir, cómo se van a desarrollar los que ya tenemos actualmente. O sea, hay muchas incógnitas que tienen que resolverse antes de pues poder estimar algo así, que el mercado ya lo descuente y que luego actúe en consecuencia, ¿no? Entonces dicen: con la invasión de Rusia, ayudando a la inflación, que ya es casi 4 veces el objetivo del 2%, se espera que el Banco Central Europeo concluya la compra de bonos en línea en julio, ¿vale? Esto es aparte. Se prevé que la tasa de depósito, actualmente 0,5 negativo, llegue a 0 en marzo, casi 9 años después de que se volvió perjudicial por primera vez. Entonces, el tema es básicamente ese, lo de la recompra y demás de bonos, o la compra
compra de bonos, esto es aparte, pero entendiendo un poco lo de los tipos de interés, se pone encima de la mesa que suman más de la cuenta, que suman en más ocasiones de las que se prevé, pero claro, es lo que os comento, ¿no? Estamos a principios de año, bueno, ya estamos en abril, o sea, tampoco fue ayer Navidades, pero sí que es verdad que aún queda bastante, ¿no? Así que mi opinión también en este sentido es que pues no podemos estimar algo cuando realmente, por ejemplo, la Fed de prácticamente un día para otro hizo público que la inflación era más grande de lo normal, que ya sabíamos que era más grande, pero dijo, oye, es tan grande, datos que ya conocíamos, pero claro, es tan grande que tenemos que subir tipos de interés, tenemos que tomar medidas en nuestro balance, etcétera, etcétera, y entonces el mercado, ¡pam!, cayó, porque era tan inesperado, pese a que ya se podía intuir, pero era tan inesperado que pues el mercado cayó. Entonces, estar estimando lo mismo en Banco Central Europeo, que es lo mismo que la Fed, pero en este caso es de Europa, pues lo veo tontería, ¿no? Dato interesante, luchadores de la UFC obtendrán bonos en Bitcoin para los próximos eventos de Pay-Per-View. PPV es Pay-Per-View, ¿de acuerdo? No hay mucho más que comentar, sabemos que la UFC no solo está muy relacionada con criptomonedas en referencia a que Crypto.com es su máximo patrocinador. Bueno, después del whisky de McGregor, no, es broma, es broma. Pero aparte de eso, también hay muchos luchadores, o hay varios luchadores, que ya han dicho que quieren que el salario de esta noche, de esta pelea, sea en USD, sea en criptomonedas, sea en Bitcoin. Pues obtendrán bonos en Bitcoin, o sea, lo dice de manera general, pues para los eventos Pay-Per-View, ¿de acuerdo? No hay más que comentar, no me quiero enrollar en esto. Pasamos a por la última. El director ejecutivo de JP Morgan, Jamie Dimon, a los accionistas: las finanzas descentralizadas y la cadena de bloques son reales, ¿vale? Gracias JP Morgan por darnos esa luz, por enseñarnos que la blockchain es útil, que tiene utilidades, etcétera, etcétera. Cuidado, lo dice JP Morgan Chase, no JP Morgan directamente. Y lo dice de la blockchain, no de Bitcoin en sí, ¿vale? La blockchain es una tecnología que no es única o que no está patentada por Bitcoin. Entonces comentan, las finanzas descentralizadas y la cadena de bloques son tecnologías nuevas y reales que se pueden implementar tanto de manera pública como privada, con o sin permiso. Esto es algo que ya sabemos, o sea, no está posicionándose ni a favor ni en contra, es algo que ya se hace, ¿vale? Es algo que es así, por definición, y punto, con o sin permiso. Sería mucho mejor con permiso y tal, pero es con o sin permiso. Entonces, el CEO explicó, JP Morgan Chase está en la vanguardia de esta innovación. Usamos una red de cadena de bloques llamada Link, que no Chainlink, sino Link, para permitir que los bancos compartan información compleja. Y también usamos cadena de bloques para mover depósitos en dólares estadounidenses tokenizados con GPM Coin, ¿ok? Así que ya te está diciendo que JP Morgan, uno de los bancos de inversión más tradicional, más importante de todo el mundo, está posicionado y utiliza la blockchain para diferentes datos importantes o muy privados o confidenciales, ¿no? Lo cual, pues ya te indica que esa seguridad es superlativa en blockchain, porque si no utilizarían palomas mensajeras, pero entendemos que la blockchain es más segura. Así que esto sí que, en mi opinión, este párrafo es bastante interesante, en el que JP Morgan se posicione a favor de la blockchain, y es más, diga que ya la utiliza en diferentes elementos. Que ya os digo, la blockchain no nació ayer o no nació con el Bitcoin, pero sí que es verdad que pues se relaciona directamente con criptomonedas y con Bitcoin, pues básicamente porque es como el tándem perfecto, ¿no? Así que nada, esto lo tenemos por aquí. Vamos a pasar a Bitcoin. Haremos el análisis general con las demás en base a lo que comentemos de Bitcoin. O sea, como veis, aquí en Bitcoin actualmente estamos rechazando, bueno, moviéndonos, mejor dicho, en esta zona relacionada con la Bull Market Support. Hablamos de la importancia de la semana pasada y de lo negativo que fue esta desaceleración. Pues bien, esta semana está, de momento, quedan 2 días y 14 horas, confirmando los peores augurios, ¿no? Que es que el precio se intenta levantar, rompe un nivel, frena y a la vela siguiente, ¡pam!, envolvente bajista. Ya os digo, queda mucho. Queda mucha semana, queda mucho día, queda mucho recorrido aún y parece que no, pero 2 días, 14 horas son bastante. Pero de momento estamos en una posición bastante negativa de cara a los próximos días como mínimo, ¿vale? Días que podrían penetrar incluso los 40.000. Pero
es hablar por hablar porque estamos en una tesitura muy semanal, por lo cual, como estamos en una tesitura semanal, lo que tenemos que hacer es primero ver qué es lo que sucede en una temporalidad inferior. Entonces, el gráfico diario, como veis, sigue manteniendo ahora mismo los niveles de la media móvil de 50 diaria. Perfecto, guay, sigue desacelerando, necesitaríamos ver pues más desarrollo, necesitaríamos ver pues más cartas, ¿no? Porque ahora mismo pues tenemos poca información en cuanto al gráfico diario, pero sí que es cierto que en cuanto al gráfico de 4 horas, aquí sí que podemos ver más elementos, porque esa desaceleración diaria, ¿en qué se traduce? En nada, en un patrón correctivo en gráfico de 4 horas. ¿Esto qué es? Un impulso, una corrección y una continuación. Es así, literal, es así. La continuación puede ser, o sea, el pullback puede ser más vertical, por así decirlo, más diagonal, o más horizontal. Ahí es donde entra consume precio o consume tiempo. En este caso es una bandera. Esto es un patrón que se llama bandera bueno, una corrección en forma de bandera. ¿Por qué? Pues porque cae, hace la bandera, que es una corrección más o menos rectangular, y luego continúa. Es así, simple y llanamente. Entonces, si empezáramos a mirar otras temporalidades, pues podríamos hablar de diferentes elementos, podríamos marcar diferentes zonas. Como veis, tenemos esta parte de aquí, YouTube, ponemos esta de aquí. Aquí ya tomo una especie de triángulo, una especie de cuña. Al final, llámalo como te dé la gana. Esto es un patrón de continuación bajista, ¿vale? Simple y llanamente. Entonces, ahora veremos si el patrón se confirma y en qué medida se confirma. ¿Por qué? Pues porque que el precio caiga, por ejemplo, imaginaos que cae y se pone sobre los 43.000, 42.800 y tal. Podemos formar aquí un doble suelo, sin problema, que confirme un cambio de tendencia en gráfico de 4 horas y por lo tanto podamos ver que esta desaceleración, que esto se seguirá viendo como una desaceleración diaria, porque esto al final, pues imaginaros que la vela de hoy hace así, pues cae un poco, o sea, al final, imaginaros, desde aquí, pues cae, se pone aquí, se pone un 1% abajo, por ejemplo, se pone aquí y la vela de mañana, esto hace así, sigue siendo una desaceleración y la vela de mañana es alcista. Estos serían 4 velas de desaceleración después de la gran caída. Pero en 4 horas, ¿qué es lo que estaríamos viendo? Pues una vela diaria que es baja. Fijaros, lo voy a dibujar así mejor. Estaríamos viendo una vela diaria, la de hoy, que es bajista, y una vela diaria, la de mañana, que es alcista. Esto es lo que se vería en 4 horas, por lo cual sería un doble suelo y un arranque. Y esto sí que dentro de esa desaceleración diaria, que son velas de duda, vela de dojis, low test, tal y cual, sí que en ese sentido veríamos una desaceleración diaria, pero con un patrón de reversión de 4 horas, por lo cual entenderíamos que, vale, sí, esto es una desaceleración, pero estamos empezando a ver cosas, estamos empezando a ver reacción en 4 horas, por lo cual estamos ya preparados, voy a eliminar todo esto, para ir a por los 45.000 con más argumentos, con más solidez para una hipotética ruptura o lo que sea, ¿vale? Fijaros, hemos valorado dos opciones muy de hablar por hablar, que son en gráfico semanal, estamos formando un patrón muy negativo porque después de romper hemos desacelerado y estamos haciendo una envolvente bajista. Pero claro, esto es una temporalidad semanal, por lo cual es hablar por hablar. ¿Por qué? Porque pese a que es una posibilidad que ya hemos comentado hace semanas, pero pese a que es una posibilidad, queda mucho aún, por lo cual necesitamos más chicha, necesitamos más información y argumentos. Segundo, hablar por hablar, entre comillas, siempre. Vemos aquí dos desaceleraciones, tal, no sé qué, y vamos a por los 45.000. Pero claro, ¿dónde está la certeza? La única certeza de todo ello es que a través del gráfico de 4 horas vamos a entender qué es lo que va a pasar. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo, pese a esto ser un patrón de impulso, pullback, continuación, primero hay que ver si se cumple, eso ya es otro tema. Ahora veremos qué tendría que pasar para que no se cumpliera. Y luego, pese a caer, el precio puede formar ese doble suelo y ese arranque, donde, viendo esto, podríamos entender que la desaceleración diaria no es en vano, como ahora mismo que es en vano, ¿vale? Es más, no es que sea en vano, es que esa está negativa, porque dentro de la misma desaceleración diaria se está formando un patrón correctivo. Así que estamos en un punto muy importante de multi-time frame analysis, muy clave, donde a través de lo que se forme en 4 horas podremos entender qué es lo que pasa en gráfico diario, ¿vale? Entonces, ¿qué tendría que pasar para que el precio, oye, está pasando otra historia, esto al final no es un patrón de triángulo para seguir cayendo, es otra cosa? Pues ¿qué tendríamos que hacer? Romper esta zona de aquí, el nivel de los 43.700. Es el nivel de resistencia, aquí fijaros, es soporte,
resistencia, resistencia, resistencia. Entonces, si el gráfico en una hora suficiente rompe y confirma una ruptura por encima de esta zona, ¿qué implica? Pues que el precio se va a los 45.000, ¿vale? Pero claro, no se va en este sentido, o sea, hay dos maneras de llegar. Una, el patrón de corrección al final se deshace, rompemos y los atacamos. O dos, doble suelo y atacamos. Una es con un cambio de tendencia, que es el doble suelo y atacamos. Otra es directamente subiendo. ¿Y esto qué implica? Implica que pasamos de esta desaceleración bajista a formar un movimiento de pullback para crear máximos decrecientes y seguir cayendo, seguir con la tendencia bajista. ¿De acuerdo? Así que, como veis, es muy importante que entendáis todos los conceptos. Son conceptos que no son extensos, no son muchos, pero hay muchos matices, muchos detalles, y es importante comprender que a través de 4 horas, sobre todo la diferencia de patrón que se forma en 4 horas, podremos entender qué es lo que puede suceder en gráfico diario, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente, la cual es Syscoin. A ver, en Syscoin, como veis, estamos empezando a formar esta especie de máximo decreciente en gráfico semanal, ¿no? ¿Me preocupa? No. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, el mercado ya está débil, o sea, bueno, débil, el mercado no está alegre. Me preocuparía si Bitcoin estuviera rompiendo máximos recientes nuevamente, pero no es así. Y número 2, ya comentamos que en Syscoin, fijaros lo que pasa normalmente, la media móvil de 50 semanal se rompe para luego continuar, se rompe para luego continuar. Aún no la hemos roto. ¿Podríamos romperla? Sí, está esa posibilidad. Así que, pero esto no sale hoy. Esto lo llevamos diciendo desde que aquí hablábamos de un 80% abajo de Syscoin, ¿vale? Pero es real. O sea, si lo comentamos aquí, lo hemos estado comentando durante todo este periodo y ahora lo volvemos a comentar, pues es porque hay esa posibilidad. Así que hay que entender que Syscoin, en este caso, es una criptomoneda que es asidua a romper en la media móvil de 50 semanal para una posterior continuación. Igualmente, el análisis de Syscoin se centra en gráfico diario. ¿Por qué? Pues porque tenemos esta zona de aquí, nivel de 0,70, la cual ya comentamos que era absolutamente vital romperla, que no hemos sido capaces de romperla. ¿Esto qué implica? Pues hombre, implica que rechazamos un nivel de resistencia muy importante. Recordemos que Syscoin en toda esta etapa de aquí se estaba comportando excesivamente mejor que las demás. Luego vino la corrección de la que ya estuvimos hablando, comportándose peor que las demás. Ahora está más o menos plana, ¿no? No la ves y dices, buah, es que Bitcoin se está comportando de una manera y Syscoin de otra. No, van más o menos a la par. La clave está en este punto de aquí, pero es que ya nos hemos alejado de este nivel, por lo cual hemos cambiado de zona. Ahora estamos en otro juego. ¿Cuál es el juego? Pues bueno, venimos de un doble suelo diario, nos hemos levantado, punto negativo, hemos rechazado un nivel de resistencia, es lo que hay, pero ahora ¿por qué hay que luchar? Hay que luchar por un mínimo creciente. Lo que no puede ser en Syscoin es que volvamos a atacar niveles de soporte. ¿Por qué? Pues porque, hombre, esto ya será, en vez de un doble suelo, cambio de tendencia, impulso, pullback, continuación, será una especie de acumulación o corrección para seguir cayendo, ¿vale? Destacar y recordar que en Syscoin no hemos tenido ninguna alteración semanal. ¿Por qué? Pues porque seguimos haciendo máximos y mínimos crecientes. Esto es así, pero, bueno, lo voy a enseñar para que lo veáis. Mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Esto es el mínimo. Por lo cual, esto es el máximo. No, de entrada no. Pero sí que es verdad que si en gráfico diario empezamos a ver que no somos capaces de hacer ese mínimo creciente, es decir, que el precio pues va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo, igual esto ya es un máximo semanal. Por lo cual ya tendremos un máximo decreciente en gráfico semanal y ya habremos hecho una alteración de la tendencia. Entonces estaremos en una posición de impulso, pullback, continuación, ¿vale? Así que nada, Syscoin es básicamente eso, focalizar muy bien los diferentes niveles y entender que ya nos da igual el nivel de 0,70, pese a que es muy importante, pero nos da igual porque tenemos que luchar por el mínimo creciente. Y a partir de ahí, ver si en gráfico semanal hay alteración o no. Cardano. A ver, Cardano, como veis, ha roto ya esta zona que comentamos, esta especie de rectángulo, y por lo cual está intentando iniciar ese pullback. La ruptura fue mínima y el precio enseguida se puso por encima, pero fijaros cuánta debilidad al intentar mantenerse por encima del patrón. ¿Lo estamos manteniendo? Sí, pero como veis el rectángulo cada vez suda más por... o sea, el precio cada vez suda más por mantenerse bien, ¿no? Igualmente, en gráfico diario, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues hombre, vemos cómo el precio se ha levantado mucho en muy poco tiempo, cómo ha rechazado a través de un doble techo que ya comentamos,
doble techo, reversión, un inicio de movimiento bajista. Te voy a dejar al final de este clip de Cardano un clip donde analizo este doble techo antes de que el precio caiga y te digo por qué creo que va a caer, los motivos técnicos. Pero, ¿dónde se está aguantando? Pues bien, nivel de 1,05, es exactamente lo que comentamos. ¿Por qué? Pues porque es el nivel a tener en cuenta, es el nivel de soporte. ¿Podría caer más? Sí, pero aquí hay una zona muy importante, porque como veis, es el nivel donde Cardano se apoyó tantas y tantas veces antes de iniciar ese gran movimiento alcista, por lo cual es un nivel que el mercado conoce, que el mercado confía y en el que el mercado se siente cómodo. Claro, romperlo nuevamente, pues oye, puede tener consecuencias negativas. No digo irnos directamente a mínimos recientes, como es la zona de 0,77, pero casi, ¿ok? Dependerá un poco de cómo tire el mercado. Si Cardano rompe de manera individual, pues bueno, igual es debilidad, tal, y luego puede recuperarse. Pero si el Cardano rompe y el mercado también sangra, lo más normal es que Cardano se vuelva a la zona de soporte. Entonces, hay que ver cómo desarrolla el precio. Cuidado, hay que ser un poco flexible. ¿Qué me refiero con eso? Que no es, oye, rompe un poquito y ya está, ya es el peor día de la historia. No. Hay que entender que la ruptura no implica, o el cierre no implica que directamente ya está. Como veis, Cardano ha roto muchas veces por debajo de esa zona y el precio no se ha visto tan afectado. En esta parte de aquí también tuvimos varias rupturas, varios intentos, incluso muchas mechas, como veis, y el precio no se vio afectado. Por lo cual hay que tener un poco de manga ancha y entender que la zona de acción tiene que estar algo dilatada. Hay muchas veces que somos muy exigentes y decimos, oye, romper esto es bueno o es malo. En el caso de Cardano, oye, hay que entender un poco, la subida ha sido enorme, la resistencia era muy importante, el mercado no está activo, ha caído mucho también por diferentes factores. Vamos a ser un poco permisivos y vamos a entender un poco la situación. Así que una ruptura por debajo no implicaría que ya eso es el inicio de un movimiento bajista. Hay que ver en qué contexto rompe, cómo rompe y cómo reacciona, ¿de acuerdo? Así que nada, de Cardano no diría mucho más, el patrón en 4 horas sigue siendo realmente como el de Bitcoin, impulso, pullback, continuación. Fijaros qué debilidad mostraría esto, porque está muy lejos de niveles realmente interesantes de pullback como medias móviles o incluso si tiramos Fibonacci, lo mismo, Vamos a ver, sin verlo yo creo que ya será así, exacto. Fijaros cómo no ha tocado ni un tercio del impulso anterior, O sea, hasta que no llegáramos a los 1,11, el precio no llegaría a un tercio, que es lo mínimo a lo que llegan los pullbacks. Le queda un 3% casi para llegar a esa zona, o sea, que el precio, que el mercado arranque para abajo desde aquí sería una noticia muy negativa. Coti. A ver, como veis, Coti está en una coyuntura interesante. ¿Por qué? Pues hombre, pues porque venimos de un doble techo semanal, una ruptura de una diagonal y ya estamos haciendo esto. ¿Esto qué es? ¿Es un pullback para seguir cayendo, lo cual podría ser perfectamente? ¿O es un mínimo creciente, lo cual podría ser también perfectamente? Hombre, estamos en un punto muy interesante porque además del price action, o sea, si eliminamos todo, líneas, medias móviles y todo, ya estamos viendo cómo el price action sí que es verdad que es interesante, porque sigue haciendo máximos y mínimos, o sea, sigue haciendo mínimos crecientes. Vemos una red flag cuando vemos un doble techo. Y vemos otra red flag cuando vemos desaceleración semanal. Pero claro, si le añadimos indicadores o líneas diagonales, vemos que está o le está costando romper la media móvil de 50 semanal y que está en esta diagonal de aquí, por lo cual empezamos a decantar un poco la información. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues bueno, trasladar el análisis a gráfico diario, porque estamos viendo desaceleración semanal, pero nos falta una información. Como veis, esta diagonal de aquí ya está rota, por la cual la vamos a quitar de aquí, y el precio pues le está costando mucho. Tenemos un nivel de resistencia horizontal en 0,29, esta línea amarilla que tenéis aquí, la intenta romper, se va para abajo muy fuerte, ahora se va para arriba, ahora está haciendo una high test. Le está costando, está habiendo mucha lucha realmente aquí, creo que no solo en cuanto a la línea horizontal diaria, porque al final en una temporalidad diaria, que es una temporalidad que todo el mundo usa, swing traders y day traders, o sea, es como universal. Si te vas a scalping, pues ya no, pero bueno, es universal, pero no solo hay lucha en este sentido, sino que también hay lucha por lo que os he comentado en gráfico semanal. Así que el tema, y puede dar pereza, pero es así, es ver un poco qué es lo que sucede en esta temporalidad o en este ámbito semanal. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo estamos viendo una desaceleración causada por una lucha diaria, pero imaginaos que esta semana cierra bien arriba en máximos de la semana. No tiene que irse a 0,38.
cerrando en máximos de la semana, 0,34 es suficiente. Hombre, pues esto que te indica que el precio rompe una zona delicada, enseguida desacelera y enseguida se mete por encima y se vuelve a situar en una zona más privilegiada, por encima además de la diagonal y de la media móvil de 50 semanal. Así que un poco el análisis está en ese sentido. En gráfico diario ya estamos viendo la debilidad, la lucha. No es una buena idea ni ponerse corto ni ponerse largo en un punto de este calibre, de tanta indecisión. Y en gráfico de 4 horas, pues aquí es donde va a empezar un poco la jauja, ¿no? Al final seguimos haciendo esos máximos y mínimos crecientes, en mayor o menor medida, pero siguen siendo más o menos estéticos, pero siguen siendo. Vamos a ver si el precio falla, formando o un doble techo o formando un máximo decreciente, que es lo que está intentando actualmente, ¿de acuerdo? Así que vamos a vigilar en ese sentido, porque esto puede ser la antesala a un movimiento diario mayor que afecte directamente al gráfico semanal, ¿vale? Vamos a por la última, la cual es EOS. EOS hacía bastante tiempo que no la analizamos. Como veis en gráfico mensual, vemos esta clara ruptura, máximos y mínimos decrecientes claramente, pero en gráfico semanal tenemos diferentes niveles más atractivos. El de resistencia lo podemos eliminar, el de soporte lo podemos dejar de momento, es esta zona de 3,52 y actualmente tenemos dos resistencias, perdonad, la que he eliminado, el de 3,57, que es otra resistencia, y el nivel en el que estamos actualmente, que es 2,48, 2,49, que es un soporte importante. Como veis, EOS ha roto una vez y para arriba, dos veces y para arriba, tres veces. ¿Qué va a pasar? Hombre, pues si sabemos que EOS no es la primera vez que lo rompe y se recupera, pues habrá que ser un poco más flexible en este sentido. Lo mismo que comentábamos con Syscoin, lo mismo que comentábamos con Cardano. Si vemos un patrón habitual, pues tendremos que entender que esa criptomoneda pues está acostumbrada a ese tipo de movimientos, por lo cual tendremos que ser más flexibles y adaptarnos a ello, si no, mal, ¿vale? Igualmente, una cosa no quita la otra. Los máximos y mínimos son decrecientes absolutos, o sea, a un nivel desastroso incluso. Está intentando reaccionar, ha aprovechado bastante bien este rally alcista o estos días alcistas o semanas alcistas que hemos tenido en Bitcoin para situarse en unos puntos bastante buenos porque le protegen de una caída interesante. Como veis, EOS ha caído esta semana está cayendo un 12%, casi un 13% y sigue manteniéndose en niveles interesantes. Así que un poco el tema está en ponernos gráfico diario y ver si somos capaces. ¿Capaces de qué? Pues como en Syscoin, de crear un máximo, o sea, un mínimo creciente. El máximo ya lo hemos hecho respecto a este punto, incluso respecto a este, pero tenemos justo aquí la media móvil de 50. Como no seamos capaces de aguantarla, seguimos cayendo y nos vamos como mínimo a 2,28, 2,29. Y como el mercado no pinte bien, se planta nuevamente en zona de soporte, ¿vale? Recordad lo que comento siempre. No todas las criptomonedas van a ser capaces de recuperar, de mantener los niveles anteriores a esta caída de ahora. Y muchas se van a quedar por el camino, en el caso en que el mercado continúe, ¿eh? Como veis, EOS no le viene ahora el problema. O sea, EOS lleva con problema desde abril del 2021, desde mayo del 2021, donde el Bitcoin llegó a los 30.000. EOS ya no se recuperó, ¿vale? Pues EOS es un ejemplo de lo que le puede pasar a muchas otras. Pero bueno, actualmente en la situación en la que está, como veis, una semana negativa se está comiendo una vela y media de semanas positivas, por lo cual seguimos con esa debilidad clara, máximos decrecientes, mínimos decrecientes, así que no es un punto atractivo en EOS para entrar o para buscar algún tipo de acumulación, ¿de acuerdo? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, no me quiero enrollar más. Espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.